Bueno, pues nos habíamos quedado en la representación binaria simple, la representación simple en sistema binario. Y entonces vamos a utilizar otra representación muy útil, particularmente útil para sistemas que son que van a trabajar a alta velocidad eh, y con bajo consumo, que es la representación en punto fijo. Y entonces una característica particular básica de punto fijo es la representación con signo, para poder permitir números tanto negativos como positivos. Ya habíamos visto en la representación binaria simple, aquí voy a regresarme, que los números que se pueden representar aquí pueden ser solamente positivos. Aquí estaba el rango. Decimos para n bits, pues podemos representar desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Todos enteros, todos estos enteros. ¿Cómo sabemos que todos enteros? Pues por la definición. Por esta definición no hay ninguna fracción aquí, pues una suma de enteros, el resultado va a ser entero. Entonces, pues esa es la característica de un sistema binario simple. En el caso de una representación en el sistema numérico que se llama complemento a 2, ya se permite representar números enteros, pero que sean negativos. Entonces eso da un poquito más de chance de explorar números, valores, ¿no? Entonces vean, aquí es casi la misma expresión si ustedes contrastan con la binaria, con la expresión binaria simple. La única diferencia es que el término más significativo, dijimos que el bn-1 se llamaba Most Significant Bit, eso en el video anterior. Entonces el bn-1 en el caso de complemento a 2 ahora tiene un peso negativo en vez de tenerlo positivo. Por eso ya no se expresa aquí adentro de la suma para no complicar la notación. Mejor lo expresamos por separado y luego sumamos con el resto de la suma. El resto de la suma es completamente lo mismo que en el binario simple. La única diferencia es que el bit más significativo ahora tiene peso negativo. Y ya, los bits son lo mismo, B es el valor numérico, N es el número de bits. Esa es la única diferencia. Y entonces por el hecho de tener un peso negativo aquí, nos permite ahora esta expresión expresar o poder definir valores aquí, estos B, valores que sean negativos debido a esta ponderación negativa. Se debe tener en cuenta pues que este bit no es un bit de signo, porque no nada más representa a un signo menos, sino que es un bit de signo y a la vez tiene un valor por esta ponderación que está aquí. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, uno puede escribir representaciones en complemento a 2 como estas que aparecen aquí. Por ejemplo, otra vez utilicemos un ejemplito de 4 bits y los mismos numeritos como en las láminas pasadas, 1001 y 0110. Pero en este caso, la representación es complemento a 2. Entonces observen, 1001 ya no significa 9 como en binario simple, porque este bit, como es el más significativo, tiene un peso negativo y entonces esto significa un número menos 7, haciendo el desarrollo de esta expresión. Lo mismo aquí, en este caso, como el bit de signo no, básicamente no va a aparecer porque está multiplicado por un dígito cero. Entonces, pues básicamente el número va a ser el mismo que en binario simple, 6. Fíjense entonces, en binario simple este daba 6 y el otro daba 9 porque el peso es positivo. Pero aquí este daba 6 y el otro nos daba menos 7 porque el peso es negativo. Entonces fíjense, cada vez que aparece el bit más significativo en 1, el resultado va a salir negativo. Esa es la característica en un sistema en complemento a 2. Recordemos, con n bits podemos representar 2 a la n distintos valores. Por ejemplo, con 4 bits podemos representar 16 distintos valores. En el caso de binario simple, pues podríamos representar b que vale 0 o 1 o 2, así hasta 15. 0 hasta 15, enteros todos, pues son 16. Ahora en el caso de complemento a 2,
también podemos representar 16 valores distintos, pero ya no son del 0 al 15, sino que se sacrifica la mitad más grande de 0 a 15, la mitad más grande, o sea, el 8, el 9, el 10, el 11 hasta el 15, ya no van a ser números que van a aparecer en esta representación, sino que esos se van a convertir en negativos. Entonces, para las representaciones en complemento a 2 de n bits, el valor decimal que se va a representar va a estar en este rango, desde menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1, todos enteros. Pensemos, por ejemplo, en 4 bits, ¿no? N igual a 4 bits. Entonces, en binario simple, decíamos, en binario simple es desde 0 hasta 15, ¿no? Entonces, todos positivos. En complemento a 2 va a ser desde menos 2 a la 4 menos 1 a 3, o sea, desde menos 2 a la 3, o sea, desde menos 8 hasta 2 a la n menos 1, o sea, 2 a la 4 menos 1, o sea, 2 a la 3, hasta 8 menos 1 aquí, entonces serían hasta 7. ¿De acuerdo? Desde menos 8 hasta 7. Entonces podemos representar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero los otros, la otra mitad más grande, 8, 9, 10, 11, 12 hasta 15, esas ya no van a aparecer en complemento 2, sino que se van a convertir en los negativos. Entonces esa es la característica que nos está diciendo esta fórmula que aparece aquí. Entonces se debe tener en cuenta pues que para representar un valor arbitrario k entero, ya sea positivo o negativo, porque ahora ya se puede. Entonces un valor entero, positivo o negativo, en complemento a 2, se requiere un mínimo número de bits dado por esta expresión, log 2 del valor absoluto de k más 1. Este más 1 es precisamente porque si uno elige 8, por ejemplo, en binario simple dirías, pues tú puedes escribir un 8 con 4 bits, pero en complemento a 2 ya no puedes escribir un 8 con 4 bits, porque lo que en binario era un 8, ahora aquí es un número negativo, de hecho es el menos 8. Entonces, precisamente por eso, pues tienes que incluir un bit extra para dado un valor arbitrario acá. Entonces, por eso es que esta expresión aparece así. Y bueno, pues entonces, recordemos aquí, sistemas digitales, como dijimos en el video anterior, pues están basados en switches. Básicamente se trata de que pasa una corriente o no pasa. Cuando un switch está cerrado, pues la corriente fluye como el agua. Casi siempre se usa esa analogía. La corriente fluye, ¿no? Fluye así. Entonces, no hay problema. Y cuando, a ver, ¿qué es? Aceptar. A ver, le puse, aquí vamos a ponerle un grosor. Ajá. Entonces, pues fluye la corriente en un switch cerrado. Si está abierto el switch, pues no fluye la corriente, entonces da 0. Entonces, esa es simplemente el concepto de un sistema digital. Lo que los hace poderosos es que caben una gran cantidad, billones de switches en un pedacito de silicio del tamaño de 1 centímetro cuadrado. Caben billones de switches. Por eso es que son tan poderosos, pero realmente el sistema numérico es basado en binario y la operación es simple, o cierra para que dé 1 o abre para que dé 0. Entonces ese es el concepto básico que aparece. Siempre pues hay algunas variantes, ¿no? Si abre se considera 1 y si cierra se considera 0 o algunas cosas así, pero esos ya son detalles técnicos no necesarios a este nivel de abstracción. Entonces, pues aquí vamos a considerar este pequeño simbolito de un switch para poder ver los circuitos más adelante. Entonces, pues los sistemas digitales operan bajo ese marco, bajo esa referencia de switches. Entonces, la teoría subyacente en esos sistemas, como vimos en el curso propedéutico, es el álgebra booleana. Es una construcción matemática, lógica, un formalismo matemático que describe relaciones lógicas utilizando falso y verdadero en las condiciones lógicas. Verdadero pues puede ser 1, falso puede ser 0, y entonces se le puede dar un formalismo matemático a
a esas expresiones, ¿cómo se llama? De veracidad, ¿no? O por eso precisamente se llaman tablas de verdad. Entonces a esa expresión de veracidad. Este marco matemático fue propuesto por George Boole en, en este artículo que es de 1854. O sea que esta teoría tiene muchísimos años de existir. Ahora bien, quien llevó a cabo esta teoría de decir falso y verdadero y las expresiones de veracidad llevadas hacia un formalismo matemático, y quien pensó en decir, bueno, pues si nosotros decimos falso, pensemos en un switch abierto, y si decimos verdadero, pensemos en un switch cerrado. Quien hizo eso para mapear toda esta teoría hacia hardware fue Claude Shannon en este artículo de 1938. Entonces, pues básicamente de aquí se obtiene o se sabe que los sistemas digitales se, se pueden construir con base en la teoría del álgebra booleana, con base en ese marco teórico, usando switches. Esa fue la gran contribución por la cual ahorita se puede construir cualquier sistema digital de manera disciplinada y de manera formal, porque hay un formalismo matemático subyacente y hay un mapeo que demostró Shannon que se puede llevar ese formalismo matemático hacia circuitería. Entonces, pues eso es lo que tenemos en esa actualmente como nuestra teoría subyacente en los circuitos actuales. Entonces, pues eso es, si ustedes se fijan, pues ya tiene bastante tiempo, ¿no? Por eso precisamente se están llevando a cabo investigaciones actualmente sobre otras plataformas y otros mecanismos de expresar información. Pues esto ya está bastante consolidado. Pero también por lo mismo, pues es precisamente que tenemos tantos avances, precisamente por ese nivel de consolidación. Ya se conoce muy bien esta teoría subyacente. Entonces, pues los axiomas del álgebra booleana aparecen aquí. Los axiomas son pequeñas verdades que no necesitan comprobarse, sino que son simplemente una construcción o una serie de ejes, una serie de marcos fundamentales sobre los cuales se va a construir todo el resto del razonamiento. Entonces los axiomas son simplemente lógica, cosas que son obvias, digamos, que se pueden entender fácilmente. Entonces, pues los axiomas de la álgebra booleana es utilizar variables que son booleanas, perdón, que son binarias, que solamente pueden ser 0 o 1. El nombre booleano pues es por George Boole. Entonces, 0 o 1. Y se definen, los axiomas simplemente definen tres operaciones fundamentales con las cuales se construye todo lo demás. Todo se construye con esas tres operaciones fundamentales. Entonces los axiomas son simplemente darle lógica a esas tres operaciones. Y ya si tienen lógica, si están cerradas en un marco lógico, pues entonces se puede construir el resto. Esa es pues básicamente esa es la maravilla, es muy simple, realmente es muy simple. ¿Cómo se definen? Pues se dice 0 and 0, falso and falso. Si algo es falso y falso, pues da falso. O verdadero y verdadero, pues da verdadero. Perdón, verdadero o verdadero, da verdadero. Entonces aquí, cada vez que decimos OR, ponemos una suma. No pensemos ahorita en una suma aritmética de sumar 1 más 1 igual a 2, no. Sino más bien como una operación de conjunción. O esto otro. Y lo mismo pensemos en un producto aquí perdón, me equivoqué. Aquí es una unión y esta es una conjunción. Una unión o esto otro. Una conjunción, esto y esto otro también. Entonces, la AND es una conjunción, la OR es una unión. Entonces, y la NOT pues es una negación. NOT es simplemente si algo es falso, entonces NOT falso es verdadero. Si algo es verdadero, entonces NOT ese algo, entonces NOT verdadero es falso. Y ya, simplemente es esa descripción, esa definición. Entonces aquí se define cómo es AND.
Hacer una conjunción de dos falsos, pues da falso. Hacer conjunción de dos verdaderos, da verdadero. Hacer conjunción de verdadero con falso o de falso con verdadero, es falso. Y así, básicamente esta es la descripción de lo que nosotros ahora ya conocemos más formalmente como las compuertas básicas. Se les llama compuertas pues porque hacen referencia al switching, a los switches que permiten el paso o no permiten el paso de corriente. Ya fusionando tanto la teoría booleana como la contribución de Shannon. Entonces, pues básicamente es eso. Los axiomas de la álgebra booleana son estos y simplemente definen qué cosa es AND, qué cosa es OR y qué cosa es NOT. Y con eso se construye todo lo demás. Es increíble porque qué tanto se ha construido, imagínense, qué tanto se puede construir únicamente con eso. Aquí un ejemplito ya visto físicamente, ¿no? Esto es diríamos ahora informalmente. Esta circuitería es lo que hizo Shannon, ¿no? Y esto resume se le llama la tabla de la veracidad, ¿no? La tabla de veracidad o la tabla de verdad. Entonces es o la tabla característica del sistema. ¿Qué contiene? ¿Qué información contiene? Bueno, AND, pues básicamente aquí está resumido pues los axiomas de la AND. Cada renglón donde hay un puntito, donde hay una conjunción, donde hay una AND, una operación AND, pues aparecen aquí. 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0, 1 y 1 da 1. Ahí está. Entonces a cada uno de los switches, como ya definimos aquí arriba los switches, aquí estaban, ¿no? A ver. Aquí un switch se define así, entonces le decimos si vale 0 es que está abierto, si vale 1 que está cerrado, y mejor ponemos la cajita y asignamos variable aquí para dar a entender abierto o cerrado con una variable. Entonces pues eso aparece aquí y simplemente bueno, no simplemente, pues lo que observó Claude Shannon es pues que esta operación, esta definición algebraica es básicamente una conexión en serie de switches, porque esta conexión en serie de switches permite que el resultado se vea tal cual en una luz, por ejemplo. Si estos switches están en 0, 0, o sea, están los dos abiertos, la luz está en 0, o sea, está apagada. Y la única manera en que la luz se prenda es poner los dos switches en 1, 1, o sea, los dos cerrados para que la corriente fluya y prenda la lámpara. Entonces, básicamente esa es la abstracción que se logró. Y ya actualmente pues se hace una mayor abstracción. En lugar de dibujar una circuitería con switches, etcétera, pues uno pone todo eso condensado en un solo simbolito que es como una bala. Y ya dices, pues si tienes X0 aquí y X1 aquí, vas a obtener aquí el resultado AND de esas dos variables. Ya sabemos que son switches que se abren o se cierran, pero para nuestro propósito más abstracto, pues simplemente poner esto es suficiente. Entonces aumentamos el nivel de abstracción. A este nivel de abstracción se le llama nivel compuerta, y a esto de aquí se le llama una compuerta, que hace referencia pues a un conjunto de switches que se abren o se cierran. Lo mismo pues con OR, Entonces ustedes observen esta lámina, pueden observar aquí y regresar el video para ver, o regresar las láminas si las tienen ahorita, están siguiendo el video junto con su PDF. Entonces pueden observar que los axiomas donde aparece la unión OR, es básicamente falso o falso, falso o verdadero, verdadero o falso. Están condensadas en esta tabla y esto es lo que se esperaría. Y entonces la interpretación física en circuitería pues es simplemente asignar estas variables como si fueran switches y asignar estas variables de salida como si fuera una lámpara. Cuando está en 1 está prendida, cuando está en 0 está apagada, pero no le llegó corriente. Y entonces, ¿cómo se construye esta base, este axioma OR? ¿Cómo se construye? Con dos circuitos en paralelo. Verán ustedes que si estos dos circuitos están en paralelo, estos dos switches están en paralelo, entonces la corriente pues pasa a través de uno o a través del otro, haciendo hasta por la descripción hace referencia a su nombre, ¿no? O pasa por arriba o pasa por abajo. Entonces la abstracción final
pues es una compuerta lógica OR, que abstrae de la misma manera que en el ejemplo anterior esta funcionalidad. Entonces, pues nosotros estamos aquí condensando algo interesante, que los axiomas de la lógica booleana tienen una traducción en circuitería. Pero los axiomas, dijimos, son la parte lógica básica. Si esa lógica básica puede construirse físicamente, todo lo que se derive de ella se puede construir físicamente. Esa es la gran contribución. Entonces ya nada más nos falta el último axioma, not. Y not se puede construir así, así como aparece aquí. Simplemente se le pone en paralelo a la salida, se le pone el switch, el interruptorcito que definimos en forma de cajita antes. Aquí, si se cierra, si este switch se cierra, es como juntar las patitas de la lámpara. Y entonces cada vez que se juntan las patitas de la lámpara, pues se convierte en una sola superficie equipotencial, un alambre, digamos, y entonces no se prende la lamparita. Porque se puede ver más fácil así. La corriente viene viajando y encuentra aquí en este switch un alambre puro, y encuentra aquí en esta lámpara un alambre que no es tan puro, sino que tiene una carga, porque tiene que esforzarse por prender esta lámpara. Entonces, si la corriente fluye aquí, va a esforzarse más. Si fluye aquí, no hay problema, es un alambre. Pues entonces toda la corriente se va por aquí y esta no recibe nada y por lo tanto no se prende. Entonces, eso es en términos muy simples la construcción del último axioma del NOT. O se pone aquí un resistor, pues para evitar que fluya la corriente en forma de cortocircuito. Se pone una carga aquí. Entonces, pues lo que se logra con esto es demostrar que hay una equivalencia, que hay una construcción física desde el álgebra booleana hacia circuitos, puramente circuitería. Entonces sí se puede llevar esa lógica del álgebra booleana hasta circuitería. Y esto en aquellos años llevó a pensar, híjole, entonces acabamos de descubrir cómo hacer un cerebro, porque todo esto era lógica. Pero no, realmente no era así. Seguimos todavía luchando por cómo hacer un cerebro en hardware, cómo construir uno nosotros mismos. Realmente sí tiene bastantes limitaciones esta teoría, pero como venía desde una teoría de la lógica, entonces era una gran ilusión. No obstante, pues todo lo que se ha logrado hasta ahorita, desde las supercomputadoras o hasta nuestro caso que nos compete aquí en este curso, a los sistemas móviles de procesamiento que son móviles, que son pequeños, pues básicamente se ha hecho un gran avance con únicamente estos axiomas y este mapeo. Entonces, pues aquí está el pequeñito, la abstracción de NOT, Y entonces aquí hay un sistemita que ya no es esos axiomas, sino que ya se podría decir un teorema, ¿no? O ya es una aplicación, digamos, una aplicación con switches. Ya podemos seguir esas lógicas, estos axiomas lógicos, y poder implementar esta circuitería con estas abstracciones. Por ejemplo, aquí podemos ver OR, esta forma de aquí es OR, fíjense aquí. Y aquí podemos ver una serie. Esto está en cascada o en serie con esto. Entonces vemos OR con AND. Y precisamente podemos expresar así OR con AND. Y entonces podemos interconectar switches y verlos como interconexión de funciones. Pero más fácilmente, como todo se puede construir, esto se puede construir en hardware, pues entonces mejor podemos ver una función en forma matemática, una función de variables binarias, que al final pues nosotros podemos tratar con funciones y sabemos que hay un circuito subyacente para cada función. Esa es otra de las grandes características que vamos a explotar en el diseño de una arquitectura, funciones. Entonces, pues de eso se trata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis de señales digitales? El análisis lo vamos a hacer con diagramas de tiempo. Entonces, de aquí en adelante, ustedes cuando vean un diagrama de tiempo, pues deben, ya no deben sacarse de onda, ¿no? Ya no deben pensar que que es algo desconocido. ¿Qué es un diagrama de tiempo? Pues es simplemente
cómo fluyen estos valores, cómo cambian los valores de estas variables que aparecen aquí y cómo cambian las correspondientes valores en esta variable de salida, cómo cambian esos valores con respecto al tiempo. Y entonces pues podemos hacer que x2, por ejemplo, esta señal x2, esta variable binaria x2, todas son variables binarias, fíjense, todas cambian de 0 a 1. Entonces va a cambiar así en el tiempo. Va a tardar un buen rato en 0 y después va a tardar un buen rato en 1. O aquí va a tardar menos rato en 0. Por cada que esta quede en 0, esta va a cambiar una sola vez. Esta de aquí se va a cambiar 2 veces. Lo interesante de esto es pues que podemos marcar instantes aquí. Podemos marcar instantes. En este instante ocurre 0, 0, 0, 0. En este instante ocurre 0, 0, 1, 0. En este instante, aquí lo voy a dibujar, ocurre 0 en x2, 1 en x1, 0 en x0. Y el resultado es 0. La f, el resultado de la función es 0. Entonces cuando ocurra 0, 1, 0, el resultado es 0. Y entonces uno puede comprobar conforme pasa el tiempo cómo se comporta una circuitería, porque a final de cuentas son valores que fluyen, que cambian con el tiempo. Entonces, pues esa es nuestro concepto, esa es lo que estamos, lo que vamos a utilizar aquí como concepto. Por lo tanto, observen aquí, se puede mapear esta función aquí con este diagrama de tiempo que caracteriza cómo funciona con respecto al tiempo esta circuitería como una tabla característica. En tal instante, en el primer instante ocurrió 0, 0, 0, 0. En otro instante, instantes de observación, que serían instantes aquí de observación. Aquí donde dibujé yo las rayas hace ratito. Entonces sería en este instante 0, 0, 0, 0 y la salida dio 0. En otro instante 0, 0, 0, 1 y la salida dio 1. Y x2, 0, x1, 0, x0, 1 y la salida dio 0. Así, eso lo vemos aquí. Y aquí donde estoy trazando con el puntero. Y entonces es interesante porque ya puede uno utilizar sistemas numéricos que ya estudiamos aquí y obtener valores de salida aquí y entonces empezar a construir cosas con representaciones numéricas más grandes. Esa es la parte interesante. Entonces pues debemos saber actualmente la mayoría de los sistemas digitales son síncronos. Y esa es otra de las características fundamentales que vamos a utilizar y explotar en este curso. Metodología de diseño síncrono. Eso es. ¿Qué cosa es eso? La metodología de diseño síncrono. Pues es una metodología de diseño en donde hay una señal de referencia que se le llama clock. Y esa señal de referencia establece un ritmo de operación para procesar información o para transmitir información o intercambiar información. Entonces hay una señal de referencia que es como si fuera un metrónomo. El ejemplo que más me gusta a mí es el del metrónomo. Cada vez que el clock, fíjense, también es una señal, todo aquí es binario, es de 0 a 1. Entonces también es una señal que viaja de 0 a 1, pero esta viaja regularmente, 0, 1 y luego cambia a 0 y luego otra vez 0, 1 y cambia. Es periódica, es regular. Cada vez que cambie de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, le vamos a llamar un tic. Cada vez que cambie de 0 a 1 es un tic. Entonces hacemos tic, 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 tic. ¿De acuerdo? Entonces ese tic nos está dando un ritmo de información, un ritmo de transferencia de información, como ocurre con un metrónomo en la música. El metrónomo se aprieta y empieza a sonar tic, 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 y el músico ya sabe cómo tiene que ir cantando o cómo tiene que ir ejecutando la melodía con base en esa referencia. Esa es la metodología de diseño síncrono y actualmente es la que prevalece en cada diseño, en cada procesador que ustedes ven en sus móviles, en sus computadoras. La metodología de diseño síncrono es la que prevalece. Entonces esa es la metodología que se va a seguir aquí. ¿Qué ventajas tiene? Primero, tiene un marco teórico consolidado, así como el álgebra booleana.
también la metodología de diseño síncrono es el paso que siguió después del álgebra booleana y que ha quedado hasta nuestros días de manera consolidada, pues para dar un marco teórico formal al diseño. ¿Qué otra ventaja tiene? Tiene análisis simple, se puede hacer un análisis simple y por lo tanto se pueden hacer funciones difíciles de manera simple, se pueden diseñar funciones difíciles de manera simple. Se puede mapear fácilmente a implementaciones prácticas y entonces pues esas ventajas valen mucho la pena. Por eso es que actualmente se tienen los avances que ya existen, porque ya se hizo ese marco teórico consolidado. ¿Qué desventajas tiene el diseño síncrono? Pues que el procesamiento de la información o el procesamiento de los datos está restringido a una máxima tasa, a un máximo tic, tic, tic. No se puede hacer el tic, tic, tic de manera con una frecuencia infinitamente alta, tic, 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 no se puede, porque entonces los switches no les da tiempo, físicamente implementados en silicio, no les da tiempo cerrarse o abrirse. Entonces hay una restricción ahí. ¿Cuál es la desventaja? Pues esa restricción, que la tasa del reloj, cada vez que hace tic de 0 a 1, no es arbitrariamente alta, sino que está restringida por el tipo de sustrato, el silicio que se está utilizando, digámoslo así, ¿no? Entonces el sustrato que se está utilizando. Entonces, pues esas son las desventajas. Así que, pues actualmente hay una gran investigación, actualmente llevándose a cabo, para llevar a cabo mejores o ¿cómo se puede decir? Más rápidos sistemas de procesamiento. O sea, para realzar las capacidades del diseño síncrono. Esa es la característica. Y finalmente, pues es interesante notar que todo sistema basado en la metodología de diseño síncrono tiene elementos combinacionales y elementos de memoria. Hay una clasificación aquí. Habíamos dicho, aquí en este dibujo habíamos dicho pues que podíamos hacer cualquier función de esta manera, así. Entonces ahora vamos a añadir más. Cuando decimos elementos combinacionales nos referimos a interconexiones como esta, que solamente fluyen desde la entrada hacia la salida y no regresan, no tienen retroalimentación. Entonces a eso se refiere la primera clase, elementos combinacionales. Y ahora los otros elementos de memoria son específicamente ciertos bloques diseñados, bien precalculados, bien calculados, bien diseñados, que tengan una particular retroalimentación. Y ya, nada más esos, los bien calculados, es un par de elementos. Y listo. Por eso, de nuevo, la gran contribución de la metodología de diseño síncrono está en esa simplicidad. Hacer solamente dos clases de sistemas básicos. Los que son combinacionales y los que son memoria, que tienen retroalimentación de manera muy calculada. Y listo, eso es todo. Con eso se construye el resto. Y esos dos elementos pues se construyen con estos tres axiomas: OR, AND y NOT, que no aparece en este circuito. Aquí está, NOT. Entonces con esos tres axiomas podemos construir tanto elementos combinacionales que no tienen retroalimentación como elementos de memoria que son específicamente diseñados, y ya con eso podemos construir todo. Entonces esos son los fundamentos de este tipo de sistemas y lo que vamos a ahondar en la siguiente clase. Mientras tanto, pues terminamos.